Bienvenidos y bienvenidas al episodio de Voxology, el arte y la ciencia detrás de tu voz. En este podcast nos sumergiremos en el increíble mundo de la voz, cómo funciona, cómo cambia con el tiempo y qué podemos hacer para cuidarla y mantenerla fuerte, clara y auténtica. Nuestra guía en este viaje es la doctora Sandra Rojas, fonoaudióloga, especialista en voz y apasionada por ayudar a las personas a descubrir y potenciar esa herramienta única que llevamos todos dentro, la voz. Con un enfoque entretenido, informativo y lleno de ciencia aplicada, Sandra nos compartirá conocimientos, consejos prácticos y recomendaciones clave para que tu voz te acompañe con salud y potencia a lo largo de la vida. Así que prepárate para aprender, sorprenderte e inspirarte. Aquí comienza Voxology. Tu voz tiene poder y este es el espacio para descubrirlo. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Voxology, el arte y la ciencia detrás de tu voz. Soy Sandra Rojas, fonoaudióloga y especialista en voz, y me encanta que estemos compartiendo este tercer episodio juntos. Si has estado aquí desde el primer capítulo, gracias por seguir dándole voz a esta conversación. Y si recién llegas, te doy la más bienvenida a este espacio donde exploramos cómo cuidar, entender y potenciar tu voz, con evidencia pero sin perder la chispa. En el capítulo anterior nos metimos de lleno en el mundo de los mitos y remedios caseros para la voz. Descubrimos qué tan cierto es eso del té con miel y limón, las pastillas mentoladas, los sprays de propóleo, los lácteos y hasta el clásico consejo de mejor susurra para descansar. Lo que parecía lógico en realidad no siempre tiene sustento científico y más de un mito terminó cayéndose con evidencia en mano. También vimos cómo celebridades, igual que cualquiera de nosotros, han caído en estas creencias hasta que aprendieron a escuchar a sus médicos y fonoaudiólogos. La conclusión fue clarísima: tu voz no necesita remedios milagrosos, sino hidratación constante, buena técnica y prevención. Si aún no escuchas ese capítulo, te invito a que lo busques porque puede que descubras que más de algún mito que dabas por cierto, en realidad nunca funcionó. Hoy quiero que nos conectemos desde otro lugar, con algo invisible pero poderoso, capaz de transformar la estructura más tangible de nuestra comunicación, la voz. Muchas veces creemos que las emociones no tienen un impacto real en nuestro cuerpo y las dejamos de lado, hasta que encuentran la forma de salir. Y una de esas vías de escape puede ser la voz. No siempre se trata de lo que decimos, sino de cómo suena lo que decimos. Una voz apagada, tensa o incluso perdida puede ser la manera en que esas emociones reprimidas se manifiestan. Dependiendo de nuestras experiencias, la voz no solo refleja el daño, sino que también señala la raíz del problema. Por eso, más que intentar arreglar la voz en sí, muchas veces es necesario atender la causa de fondo. En este escenario aparecen las disfonías psicógenas, alteraciones vocales cuyo origen no está en una lesión física de los pliegues vocales, sino en factores emocionales y psicológicos que impactan directamente en cómo usamos y vivimos nuestra voz. Prepárate entonces, porque en este capítulo de Voxology vamos a explorar cómo las emociones pueden apagar, transformar o liberar tu voz. Bueno, comencemos entonces. ¿Qué es la disfonía psicógena? Para comenzar este episodio quiero llevarte a un terreno donde la ciencia y las emociones se cruzan. Vamos a hablar de la disfonía psicógena, un trastorno vocal que nos muestra con claridad cómo la mente y el cuerpo están profundamente conectados. La disfonía psicógena es un tipo de alteración vocal bastante enigmática. A diferencia de otros problemas de voz, aquí no hay nódulos, pólipos ni lesiones visibles en los pliegues vocales. Cuando un otorrino las revisa, se ven completamente sanas
y sin embargo la voz no aparece o suena apagada, cortada, sin fuerza. ¿Por qué ocurre esto? Porque su origen no está en la anatomía, sino en el mundo emocional y psicológico. Factores como por ejemplo la ansiedad, depresión, estrés extremo o incluso traumas pueden literalmente apagar la voz. La ciencia lo confirma. Estudios publicados en Journal of Voice y en la revista Folia Foniátrica et Logopédica demostraron que pacientes con altos niveles de tensión psicológica pueden presentar pérdida total o parcial de la voz, aun cuando sus pliegues vocales están intactos. Y aquí viene lo curioso, la voz deja de sonar no porque los pliegues vocales estén dañados, sino porque el sistema emocional las bloquea. Es como si la garganta dijera: no puedo hablar de esto, así que mejor no hablo en absoluto. Sin ir más lejos, Adele confesó en entrevistas que en plena gira llegó a perder la voz no solo por el esfuerzo vocal, sino por crisis de ansiedad. Otro caso famoso es el de Barbra Streisand, que tras un episodio de pánico escénico en los años 60 pasó casi 3 décadas sin cantar en vivo, porque la presión emocional impactaba directamente en su voz. La disfonía psicógena nos recuerda que la voz no es solo aire y músculos, es emoción hecha sonido. Y cuando las emociones se bloquean, la voz lo grita, o en este caso, se queda en silencio. ¿Y por qué pasa esto? Cuando hablamos de disfonía psicógena, lo primero que hay que entender es que no es imaginaria. El cuerpo realmente responde al peso de las emociones. La ciencia lo explica así. El estrés activa el sistema nervioso simpático, ese que prepara a tu cuerpo para huir o pelear, y como resultado aumenta la tensión en el cuello, la mandíbula y la laringe. La respiración, por otro lado, se vuelve más superficial, resultado, menos soporte aéreo y mayor esfuerzo vocal. Y lo más impresionante, frente a una carga emocional fuerte, el cerebro puede literalmente apagar la voz como mecanismo de defensa, algo parecido a cuando un músculo se bloquea después de un trauma. Dicho en lenguaje cotidiano, tu cuerpo dice: si no puedes hablar de esto, mejor no hables. La actriz Meghan Markle contó en entrevistas que antes de algunas presentaciones públicas, el nivel de ansiedad era tan alto que su voz se volvía temblorosa y se le apagaba en ciertos momentos. Su coach de voz la ayudó a trabajar con técnicas de respiración y mindfulness para recuperar seguridad en su expresión. Esto nos recuerda que las emociones tienen un poder real sobre la voz. Aunque los pliegues vocales estén perfectos, el cerebro puede poner el mute cuando sienta que no está listo para hablar. Y como no podemos hablar de voz sin hablar de emociones, le pregunté a un psicólogo al respecto. Sabemos que la voz no solo refleja lo que pensamos, sino también lo que sentimos. El estrés, la ansiedad, la alegría o el miedo pueden marcar la diferencia entre una voz firme y una voz que se apaga. Pero ¿cómo se explica esto desde la psicología? ¿De qué manera nuestras emociones influyen directamente en la forma en que hablamos o incluso en si logramos emitir voz? Para responder estas preguntas y ayudarnos a entender mejor la conexión entre mente y voz, Sebastián León, psicólogo clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en psicoterapia, nos responde algunas de estas dudas sobre cómo las emociones pueden afectar la voz, por qué a veces el cuerpo habla cuando la mente calla y qué podemos hacer para cuidar no solo nuestros pliegues vocales, sino también nuestro bienestar emocional. El psicólogo Sebastián León nos compartió su mirada profesional sobre cómo el mundo interno influye en la voz y qué señales debemos aprender a escuchar en nosotros mismos. Por ejemplo, desde su experiencia, responde a ¿cómo pueden las emociones afectar la voz de una persona en lo cotidiano? Sebastián describe que la voz es un órgano de expresión profundamente ligado a la emoción. No solo transmite palabras, sino también temblores, silencios, quiebres, tonos que revelan cómo nos sentimos. La alegría suele expandirla y darle brillo. La tristeza tiende a volverla opaca. El miedo la contrae hasta volverla insegura. En lo cotidiano, basta con estar ansioso o enojado para que la voz cambie. Se acelera, se vuelve entrecortada o, a veces, casi se apaga. La voz es, en ese sentido, un espejo audible del estado emocional.
Desde la perspectiva de la psicoterapia basada en la niñez herida, la voz revela no solo lo que sentimos hoy, sino también la memoria de la niñez herida. Muchas personas cargan en su tono la marca de haber sido silenciadas, ridiculizadas o ignoradas en la infancia. ¿Por qué situaciones de estrés intenso pueden llegar incluso a apagar la voz, aunque médicamente no haya daño en las cuerdas vocales? Nos comenta que el estrés intenso activa respuestas de supervivencia que afectan la respiración, la tensión muscular y la coordinación neurológica. Cuando esa activación es extrema, el cuerpo puede bloquear funciones no esenciales para la defensa inmediata, entre ellas la voz. Aunque no haya lesión orgánica, el sistema nervioso autónomo puede tensar la musculatura laríngea hasta impedir la vibración normal de los pliegues vocales. Es un silencio que no viene de los pliegues, sino del miedo y del cuerpo entero intentando protegerse. En la psicoterapia basada en la niñez herida, entendemos que estos bloqueos muchas veces tienen raíces antiguas. Son reactivaciones de escenas tempranas donde hablar fue peligroso, inútil o castigado. El cuerpo responde como si repitiera ese mandato infantil de callar para sobrevivir. ¿Qué papel juega el sistema nervioso y la relación mente-cuerpo en estos bloqueos de la voz? Sebastián nos describe que el sistema nervioso es el puente entre emoción y voz. La voz depende del equilibrio entre respiración, fonación y resonancia, procesos que están profundamente modulados por la activación del sistema nervioso simpático y también del parasimpático. Cuando predomina el estado de alarma, la voz se tensa o se corta. Cuando predomina la calma, fluye y se expande. Estos bloqueos son, en el fondo, fenómenos psicosomáticos. Lo psíquico y lo corporal se enlazan, mostrando que la voz no es solo un órgano fisiológico, sino que una experiencia encarnada. La psicoterapia basada en la niñez herida enfatiza precisamente esta dimensión. La voz encarna la memoria afectiva y corporal de la niñez. Los bloqueos vocales revelan cómo lo no dicho quedó grabado en el cuerpo, como un síntoma que repite el silencio impuesto en los primeros vínculos. Por último, le preguntamos, ¿qué estrategias psicológicas o terapéuticas consideras más efectivas para ayudar a alguien a liberar la voz cuando hay un bloqueo emocional detrás? Él nos menciona que las más efectivas son aquellas que integran lo emocional y lo corporal. En el plano psicológico, trabajar el origen del bloqueo, generalmente ligado a experiencias de humillación, miedo o silencio forzado en la infancia, permite liberar la voz interna. En el plano corporal, técnicas de respiración consciente, relajación laríngea, canto terapéutico o lectura en voz alta ayudan a devolver esta fluidez. Desde la psicoterapia basada en la niñez herida, se busca que la persona identifique el niño herido que fue callado y pueda hoy darle palabras, legitimar su derecho a hablar y transformar la relación con su propia voz. Así, psicoterapia y cuerpo se encuentran. La primera rescata la historia emocional y la segunda ayuda a que la voz vuelva a sonar con confianza. Liberar la voz es, finalmente, liberar a ese niño silenciado y con él la posibilidad de habitar el mundo con más presencia. Qué potente lo que acabamos de escuchar. Creo que Sebastián León nos deja muy claro que la voz no vive aislada, está profundamente ligada a nuestras emociones, a nuestra historia y a la manera en que enfrentamos el mundo. Y como en Voxology siempre buscamos mirar la voz desde todos sus ángulos, hoy traigo a un invitado que une dos mundos fascinantes, la salud mental y la fonoaudiología. Sabemos que las emociones no solo se sienten, también se escuchan. Una voz temblorosa, entrecortada o incluso silenciada puede ser reflejo de lo que ocurre dentro de nosotros. Pero ¿cómo entendemos esta relación desde la fonoaudiología? ¿Qué pasa con la comunicación de una persona cuando su mundo emocional se ve afectado por un trastorno de salud mental? Para hablar de esto, Rodrigo Trujillo, fonoaudiólogo de la Universidad del Desarrollo que trabaja en el área de salud mental, nos ayudará a comprender cómo las emociones impactan en la comunicación y qué rol juega nuestra disciplina en acompañar esos procesos. ¿Cómo se refleja la salud mental en la comunicación de una persona con trastornos como la esquizofrenia y otros cuadros psiquiátricos? En general tenemos que partir del precepto de que la esquizofrenia es como la prima donna de los trastornos de salud mental. Entonces eso, junto con otro que son muchos espectros
que incluye o podríamos incluir los trastornos del neurodesarrollo, trastornos del espectro bipolar, trastornos de la personalidad, autismo, discapacidad intelectual en adultez, también en adolescencia, consumo, es decir, es un espectro gigante. En realidad ellos tienen afectada la salud mental. Si entendemos salud mental como un estado de bienestar, es decir, cuando la OMS describe salud, la describe como un estado de bienestar general que incluye más allá de una visión biomédica. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente que cuando hay una afectación en la calidad de vida, cuando hay una afectación en el nivel de funcionamiento, cuando hay una restricción en términos de participación, cuando hay una limitación en términos de los objetivos, de poder realizar aquello que a ti te agrada, de tener un ocio activo, de poder vivir en familia, de poder hacer todas las cosas que para nosotros pueden ser tan normales, lógicamente que ante esa situación hay una vulnerabilidad en el estado de la salud mental de una persona. Entonces no tenemos que entender la salud mental como una discapacidad psiquiátrica, porque lógicamente en esquizofrenia hay una alteración de juicio de la realidad, pero uno puede tener la muerte de un perro, por ejemplo, que es su mascota favorita, puede tener una separación, puede tener un mal rendimiento académico, puede tener un fracaso laboral, puede ser un cambio de casa y eso va a afectar tu salud mental. ¿Qué papel cumple el fonoaudiólogo entre un equipo interdisciplinario de salud mental? ¿Cómo complementa tu trabajo en el de psicólogo y del psiquiatra? En general, el papel del fonoaudiólogo, ahí tenemos mucha culpa nosotros de no haber sido capaces de crear o ser consciente o visibilizar el rol del fonoaudiólogo en salud mental. Sin ser así como egocéntrico, creo que soy el primero y uno de los pocos que se mantiene trabajando en algo que no sea solo de ilusión en salud mental. Y bajo esa mirada, evidentemente, el rol es importantísimo, porque hay una afectación en dominios cognitivos de todo orden. Entiéndase memoria, entiéndase atención, funciones ejecutivas, cognición social, emoción. Entonces, ante eso tenemos mucho que decir nosotros con una mirada evidentemente inclusiva y centrada en calidad de vida y respeto a las personas como primer elemento. Segundo, generalmente la afectación de salud mental también llevan otros aspectos que son más clásicos del fonoaudiólogo, alteraciones del habla. Puede ser por patologías propias de ellos, daños a nivel del sistema nervioso central, periférico o condiciones iatrogénicas debido al uso de las benzodiazepinas, los neurolépticos u otro tipo de medicamentos que arrastran un declive en las funciones cognitivas o dominios cognitivos. Sumémosle a eso las dificultades de deglución, que también van asociadas a esta misma condición por las dificultades contráctiles, los movimientos extrapiramidales, las sincínesias, la acaticia y un montón de otros cuadros que van generando dificultades en la respuesta motora orofaríngea, dificultades en el clearance faríngeo y otros factores que van de la mano o de la base de eso. ¿Para qué decir la ingesta compulsiva? ¿Para qué decir la falta de piezas dentarias? Y un montón de otros factores que inciden en ese hecho. ¿Qué otro factor? Las dificultades comunicativas que son bastante notorias. Las personas que tienen una afectación de salud mental les cuesta el proceso inclusivo, van perdiendo habilidades de vincularse, de interrelacionarse. Y si nosotros pensamos que somos hombres o personas que vivimos en la interrelación, que vivimos en la intersubjetividad, ese hecho se ve severamente afectado. Y ahí, lógicamente, el rol de nosotros como fonoaudiólogos resulta nuclear. Y en ese punto tampoco es que trabajemos de manera aislada, hay un trabajo mancomunado, interdisciplinario, no solamente con psicólogo, no solamente con psiquiatra. En el caso mío, trabajo junto con kinesiólogo, profesor de educación física, enfermería, nutrición, entonces es un equipo bastante amplio, terapeuta ocupacional, que en conjunto hacemos un abordaje que sea lo más holístico de la persona y que busque evidentemente la reinclusión laboral, reinclusión familiar, ¿ya? Reinclusión en el amplio sentido de la palabra, ante lo cual tenemos que lidiar con las dificultades que involucra los prejuicios en términos de salud mental. ¿Qué herramientas o técnicas específicas usas en terapia para mejorar la comunicación de personas con dificultades emocionales o salud mental? Ya, yo separaría un poco porque las dificultades emocionales es un espectro también bastante amplio y para mí nosotros somos seres emocionales. Entonces, tratar de separar la emoción de una persona no me hace mucho sentido, ¿ya? Para mí la emoción forma parte del ser mismo como persona. En términos de terapias o herramientas específicas, en general va a depender del perfil. Como es un espectro muy grande la dificultad de salud mental, evidentemente lo primero que uno tiene que hacer es perfilar. Y después de perfilar y saber cuáles son las barreras, cuáles son las dificultades con que contamos, ver los requerimientos y las necesidades comunicativas de cada persona. Porque no es lo mismo que una persona se quiera integrar
o reincluir para trabajar, no sé, en el Jumbo, que otra que a lo mejor está estudiando en la universidad y va a terminar una carrera como derecho, u otra que es madre, u otro que es padre, o otro que tiene una pareja. Entonces creo que antes de establecer cuáles son como las técnicas, herramientas o modelos terapéuticos, es importante determinar qué es lo que requiere la persona. Ese es el punto de partida, porque tiene que haber un enfoque centrado en la persona y centrado en la familia. Y desde ahí delimitar líneas de abordaje que sean lo más transparentes y lo más respetuosas hacia los requerimientos de cada una de esas personas con las cuales nos vemos enfrentados. A sabiendas que también existe, porque hay que decirlo, muchas personas que quizás no van a tener la posibilidad de reincluirse y van a tener que permanecer por mucho tiempo, aunque la ley actual va en contra de esos procesos, de estar institucionalizado por larga data en clínicas psiquiátricas o en centros diurnos de este tipo. Y ahí también hay que determinar qué es lo que se quiere hacer, cuáles van a ser los mecanismos, cuáles van a ser los dispositivos y qué le vamos a dar a la persona de acuerdo a una negociación que hacemos nosotros como equipo, la familia como sustrato de apoyo y ellos mismos en relación a lo que ellos requieren, necesitan o demandan. Tu experiencia, ¿qué te ha enseñado a trabajar con personas en salud mental sobre la voz como herramienta de identidad, conexión y expresión humana? Bueno, la voz para mí es una forma también de expresión y forma parte de lo que significa nosotros como ser humano. Si lo vemos desde una visión así muy psicoacústica, lógicamente que mi voz es un parte de mí, me refiere, me delimita, me enmarca en términos de lo que yo necesito. En términos de voz, no ha habido muchas dificultades o no hay tantas demandas en términos de salud mental. Sin embargo, lo que sí podemos encontrar es que en los procesos de transición, que también es frecuente porque hay un alto impacto de personas neurodivergentes, en particular autismo, que llegan con conductas autolíticas o de ideación suicida y planificación suicida, y además están en un proceso de identidad de género, ¿ya? O definición de su identidad de género. Ante eso, claramente, la delimitación de su voz y de su identidad psicoacústicamente hablando o perceptivamente hablando, claro que juega un rol importantísimo. Para mí la voz también es una forma de abordarlo, ¿no? Porque muchas veces no vamos a entender la voz como el proceso fisiológico, sino la voz como la capacidad de narrar, de contar, de tener un relato de lo que está pasando. Entonces yo sé que podemos ver la voz así como un área específica de la fonoaudiología, pero podemos también verla desde otra mirada, tal vez más metafórica, de entender la voz como la capacidad de expresión de la persona, de poder contar, de narrar, de poder reincluirse desde este hecho, desde este proceso de sanación con el cual nos vemos enfrentados. Gracias, Rodrigo, por compartirnos esa mirada tan valiosa desde la fonoaudiología en salud mental. Creo que nos deja una enseñanza muy clara. La comunicación no es solo emitir sonidos o articular palabras, es también una ventana a nuestro mundo emocional. Cuando las emociones se bloquean, la voz y la comunicación lo reflejan. Esta entrevista nos recuerda que los fonoaudiólogos no solo trabajamos con la voz como instrumento físico, sino también como puente humano. Ayudamos a que las personas puedan expresarse, reconectarse con su identidad y sentirse escuchadas. Bueno, continuando con la voz y las emociones, por supuesto, también es importante hablar de cómo se trabaja la disfonía psicógena. La buena noticia es que la disfonía psicógena sí tiene tratamiento. Y lo interesante es que no se trata solo de la voz, sino también de las emociones detrás de ella. El primer paso frente a una disfonía psicógena es descartar causas orgánicas. Y aquí es donde el trabajo en equipo se vuelve fundamental. Primero, el otorrinolaringólogo realiza una videolaringoscopía o una estroboscopía para confirmar que los pliegues vocales están sanos. En muchos casos, los pliegues vocales se ven completamente normales e incluso vibran bien en actos vegetativos como la tos o la risa, pero durante la fonación voluntaria la voz se apaga o suena entrecortada. Este contraste es una pista clave de origen funcional psicógeno. Después, el fonoaudiólogo especializado en voz, por supuesto, evalúa cómo la persona usa su voz, observa patrones de tensión, respiración y resonancia. Muchas veces identifica signos de esfuerzo desproporcionado o bloqueos al iniciar la fonación que no corresponden a una lesión estructural. Aquí entra la visión clínica para diferenciar si es un caso funcional, psicógeno o mixto.
Finalmente, el psicólogo o psiquiatra explora si hay factores de ansiedad, depresión, estrés crónico o experiencias traumáticas recientes que puedan estar bloqueando la voz. Varios estudios señalan que la disfonía psicógena se asocia con niveles elevados de ansiedad y antecedentes de eventos estresantes en la vida del paciente. Lo interesante, cuando estos tres profesionales trabajan juntos, no solo se descartan causas orgánicas, sino que se construye un mapa completo de la voz del paciente, su estado físico, su manera de usarla y el peso emocional que puede estar interfiriendo. La cantante Britney Spears, en su documental For the Record, contó que en momentos de alto estrés personal llegó a perder temporalmente la voz. Aunque médicamente no había daño en sus pliegues vocales, sus médicos y coach coincidieron en que el factor emocional era determinante y el trabajo interdisciplinario fue clave para su recuperación. Así que, antes de pensar en ejercicios o tratamientos mágicos, el primer paso siempre es revisar la anatomía, observar la función y escuchar la historia emocional detrás de la voz. Una vez descartadas estas lesiones, comienza la rehabilitación vocal. Se usan ejercicios de relajación laringea, técnicas de resonancia y semionclusión, como el famoso Laxbox, y vocalizaciones suaves que ayudan a reactivar la vibración natural de los pliegues vocales. Ahora bien, hay un dato clínico muy interesante. En estos casos suelen estar presentes las funciones vegetativas laringeas, como la tos, el carraspeo, la risa, el llanto o el bostezo. Y esto es importante porque nos ayuda a diferenciar una disfonía psicógena de una orgánica, ya que esas conductas reflejas se mantienen intactas. De hecho, varios autores destacan que en la terapia de disfonía psicógena se aprovechan justamente estas funciones vegetativas para lograr la reactivación de la voz. Se pide al paciente toser, reír o bostezar y desde ahí se encadena progresivamente hacia sonidos sostenidos y luego hacia el habla. Es decir, el camino terapéutico no siempre empieza con la palabra hablada, sino con estas conductas automáticas que el cuerpo conserva y que se convierten en la puerta de entrada para recuperar la fonación voluntaria. También existe un trabajo emocional paralelo. Aquí está la verdadera clave. No basta con trabajar la voz, hay que ir al origen emocional. En la disfonía psicógena muchas veces el bloqueo vocal aparece como respuesta al estrés, la ansiedad o incluso a traumas emocionales. Es decir, la voz se convierte en un portavoz silencioso de lo que no se puede expresar de otra manera. Por eso, el abordaje más efectivo combina la terapia vocal con el trabajo psicológico. La ciencia, por supuesto, lo confirma. Estudios de Berdolini y Ramin, publicados en la revista Journal of Voice, muestran que cuando se unen ambos enfoques, ejercicios de voz más intervención psicológica, los resultados son mucho más rápidos y sostenibles que cuando se trabaja por separado. ¿Qué significa esto en la práctica? Mindfulness y relajación guiada ayudan a bajar la tensión corporal, permitiendo que la voz fluya con menos esfuerzo. Técnicas de manejo del estrés como respiración, visualizaciones, journaling, reducen la hiperactividad del sistema nervioso simpático, eso que se activa con la ansiedad y que bloquea la fonación. Psicoterapia o apoyo psiquiátrico, cuando hay antecedentes de trauma o ansiedad profunda, permite resignificar la experiencia y liberar la carga emocional que se estaba expresando a través de la voz. En otras palabras, mientras la fonoaudiología le da a la voz las herramientas o técnicas para vibrar de nuevo, la psicología libera el candado emocional que la estaba apagando. La cantante Sinéad O'Connor confesó que en sus periodos más duros de depresión no podía cantar, aunque sus pliegues vocales estaban sanos. Fue con terapia psicológica y trabajo de respiración consciente que logró recuperar no solo su voz, sino también la confianza para volver al escenario. Así que en este tipo de disfonías, la pregunta no es solo cómo entreno mi voz, sino también qué emoción necesita ser escuchada y o liberada, porque a veces la voz calla lo que la mente aún no está lista para decir. Ahora, prevención. Porque no basta con recuperar la voz, hay que mantenerla.
Esto incluye pausas activas en jornadas vocales largas y ejercicios de conciencia corporal como yoga, estiramientos cervicales o meditación guiada. La actriz Emma Stone contó que cuando empezó en el cine, su ansiedad le provocaba tensión vocal tan fuerte que a veces quedaba disfónica. Fue gracias a terapia psicológica combinada con entrenamiento vocal que aprendió a controlar esa tensión y hoy reconoce que su voz rasposa, que se volvió incluso parte de su sello, es también un recordatorio de esa etapa de vulnerabilidad. En resumen, la disfonía psicógena no se combate solo con ejercicios de voz o solo con terapia emocional, sino que con una estrategia integral. Porque la voz no es solo músculo, es mente, emoción y cuerpo trabajando juntos. La voz no es solo aire que vibra ni un conjunto de músculos que se coordina. La voz es emoción hecha sonido. Cada palabra, cada timbre, cada silencio lleva la huella de lo que sentimos. Y cuando la vida nos pesa, la voz muchas veces lo dice antes que nosotros. Se apaga, tiembla, se quiebra o incluso desaparece. Es como una radiografía de nuestros estados de ánimo, mostrándonos aquello que tal vez no nos atrevemos a decir. La disfonía psicógena nos recuerda algo fundamental. Cuidar la voz es también cuidar la salud mental y emocional, porque no hay voz fuerte sin una mente en calma, ni sonido libre sin un corazón en paz. Así que si alguna vez tu voz se esconde en medio del estrés, no lo ignores. No lo veas como un fallo, sino como un mensaje de tu cuerpo pidiéndote atención. Busca apoyo profesional, date permiso para sanar y regálate espacios de autocuidado. Porque tu voz es más que tu herramienta de comunicación, es tu identidad, tu energía, tu historia, y merece estar tan entrenada como cuidada, tan fuerte como en paz. Gracias por acompañarme en este episodio de Voxology. Si te gustó, compártelo con alguien que necesite escuchar que sus emociones también viven en su voz. Soy Sandra Rojas, fonoaudióloga y exploradora del universo vocal. Sígueme en Instagram en @speechy.science para más tips, ejercicios y respuestas a tus dudas. Nos escuchamos en el próximo capítulo y nunca lo olvides, tu voz es tu poder y merece ser entrenada y cuidada como tal. Bye.